Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Empiezo a saludar a todos los amigos que ya empiezan a conectarse a Facebook, a esta red que nos une, a veces nos genera crítica, a veces nos genera aprobación, a veces nos genera ese sinnúmero de matices que podemos tener, sobre todo cuando hacemos una transmisión en vivo y en directo. Lo estamos haciendo desde aquí, de los estudios de la radio de la 93.3, obviamente para todos los amigos que están conectados en esta mañana a través, reitero, de Facebook, y que después lo pueden reproducir. Hay un canal en YouTube, es el canal de Daddy Rubio también. A ver, ¿cómo quiero comenzar este editorial? Nico, un abrazo grande, ¿eh? Allí está Nicolás Logales, un amigo de Yo No Me Banco Este Gobierno, un grupo que se está bancando la posibilidad de esta comunicación que establecemos en la mañana. Daniel, un abrazo grande. Lo mismo, Julito, un abrazo, allí en La Plata. Fabián. Bueno, a ver, 1955, un año donde un golpe militar, la Libertadora, derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Pero la particularidad de la Libertadora, que era una especie de vendetta histórica que tenía sobre todo la oligarquía y las Fuerzas Armadas para con el peronismo, sobre todo para con la irrupción de Perón en la escena nacional, marca también una forma fundamental de llevar a cabo una irrupción constitucional, un golpe de Estado, partiendo de la base de las consecuencias que generó a la postre en vidas, en tortura, en cárcel, pero fundamentalmente en cultura. Mire, hay algo que la Revolución Libertadora quiso instalar en 1955, que fue el odio al peronismo. El peronismo como una especie de eslabón de los males argentinos. Establecido, reitero, en el 55 como la Revolución Libertadora. Trasladado culturalmente al tiempo, lo profundizó también, obviamente, la dictadura, la última dictadura del 24 de marzo de 1976. Pero quiero recordarle que en esa dictadura, por ejemplo, estaba Macera, que quería de alguna manera recuperar a los peronistas que se habían perdido en la subversión, en esa izquierda irracional, obviamente, en ese abanico de lucha anticomunista que tenía la dictadura militar, que en realidad encubría el robo económico. Y allí me detengo, porque lo que incorporó la Revolución del 55, culturalmente hablando, fue el odio al peronismo. Lo que incorporó el último golpe militar, el del 24 de marzo de 1976, fue el robo, justificando ese odio que se había engendrado ya desde 1955, que al peronismo le costó 18 años de proscripción. Y digo que estos dos elementos en la historia argentina parecen caprichosos, pero se vuelven a fusionar en este gobierno. Y digo que se vuelven a fusionar en este gobierno porque hay una particularidad del gobierno de Cambiemos, que es culturalmente volver al odio, culturalmente volver a establecer que el peronismo es el mal de todos los males de la historia argentina. Se olvidan de un pequeño detalle que no es anecdótico, un pequeño detalle que es esencialmente transformador, o si usted quiere, es la esencia misma de por qué el peronismo sigue siendo culturalmente de las mayorías, por qué el peronismo sigue siendo culturalmente lo más cercano a lo nacional. Y tiene que ver con algo muy simple, con algo que decía el mismo Juan Domingo Perón: gobernar es dar felicidad al pueblo. Mire qué simple qué simpleza de metáfora. Cuando uno dice darle felicidad al pueblo, no dice otra cosa que tener bienestar, dar posibilidad de un salario justo, posibilidad de conquistas laborales. A ver, estamos hablando de lo elemental para que un ciudadano pueda progresar, se pueda desarrollar, pueda generar una familia y que esa familia se pueda mantener en el desarrollo que la misma sociedad genera desde el punto de vista productivo. Eso que es elemental, eso, reitero, que es elemental, es lo que culturalmente ataca el gobierno de Cambiemos, pero que yo creo que va más allá de Cambiemos. Creo que culturalmente tiene que ver con lo que se está imponiendo, con este gobierno que es un desgobierno y que ha cedido las riendas de la economía y la política al Fondo Monetario Internacional. El FMI no quiere una Argentina donde culturalmente está el peronismo. Es así de simple. No es muy complicado. De aquel viejo Braden o Perón, pasando por esa revolución
que incorpora el odio a tal punto que generó fusilamientos, generó torturas, generó encarcelamientos, hasta el 24 de marzo de 1976, donde, reitero, el saqueo, el robo, fue la justificación también del odio. Hasta ese entonces, me parece importante decir que lo que se está rescatando culturalmente es exactamente lo mismo. Es la desaparición necesaria para que se instale todo lo que usted ya conoce sin el peronismo. Sin el peronismo. Porque aquellos inclusive que creen, escuche bien, aquellos que creen que el peronismo puede ser cogobierno o puede ser republicano de alguna manera, manteniendo el status quo, se equivocan. Se equivocan. Y se equivocan feo. Y lo más importante es saber que la equivocación después se paga. Se paga con el mismo aprecio cultural del pueblo. Así de simple, no es muy complicado entenderlo. Por eso, en esta mañana, yo quería compartir con usted estos disparadores necesarios, concretos, de por qué la historia se vuelve a repetir sin querer ser hegeliano en esto, sin querer decir que la historia es cíclica y que tiene los puntos de coincidencia en unos contextos históricos que son absolutamente distintos. Pero quiero decirle que hay una raíz cultural de odio, hay una raíz cultural de necesidad imperiosa de que el peronismo no exista. Y yo quiero decirle algo. De la misma manera que sabemos putear a Diego Armando Maradona, de la misma manera que Maradona nos hace emocionar, nos alegra, nos marca un símbolo de lo que queremos del país desde el punto de vista deportivo. En lo humano lo masacramos, en lo humano no lo queremos, en lo humano lo denotamos. ¿Y sabe una cosa? Diego es lo más cercano a la expresión del ser nacional. En lo más cercano a la expresión del ser nacional. A tal punto, con sus contradicciones, con sus miserias, pero también con sus logros y alegrías, nos devuelve culturalmente la esencia de lo que aspiramos de un país. Y sabe una cosa, cuando le digo de los que aspiramos a un país, le estamos señalando el objetivo de creer en nosotros mismos, básicamente en nosotros mismos. La cultura del odio al peronismo tiene que ver con no creer en nosotros. Para no creer en nosotros es necesario que venga alguien de afuera. Es necesario que venga alguien de afuera. Y ese alguien de afuera hoy, es el Fondo Monetario Internacional. Hoy es el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que culturalmente se quiere instalar. Por eso, la batalla tiene mucho que ver con esto. La batalla cultural tiene mucho que ver también con los serviles que funcionan directamente con este hecho cultural. Bonadío, sabemos, es un mercenario. Todos veníamos, conociendo no solamente lo que iba a determinar con su fallo, la persecución y obviamente el objetivo. No es Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo, si usted quiere, de Bonadío es instrumentar hoy a la referente que más representa electoralmente al peronismo. Esto es así. Le guste o no a los muchachos del peronismo federal, del peronismo, ¿cómo diríamos?, amigable. Les guste o no, reitero, Cristina Fernández de Kirchner electoralmente hoy es lo más cercano al peronismo con posibilidades de triunfo. Y ¿sabe una cosa? Ese es un hecho cultural que no gusta. Ese es un hecho cultural que le impide al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sacar un presupuesto a su medida. Los gobernadores, a pesar de la intención colaboracionista de muchos, van a sacar un presupuesto que el FMI no lo quiere. Este es el primer detonante. El segundo detonante es hoy. Sí, vencen las LEVAC. Y el Fondo Monetario no otorgó 3.000 millones de dólares. Pero ¿sabe una cosa? Reitero, ¿sabe que lo que venimos señalando de hace tiempo no modifica el status quo de lo que está pasando? Venimos señalando hace mucho tiempo que no gobierna Macri, que no gobierna Cambiemos, que se entienda que en estos momentos la economía y la política están digitadas de otro lugar, por lo menos para este gobierno. Y que la oposición tiene el gran desafío histórico, de poder romper con esa cultura, de poder ser contestatario de esa cultura. Nos debemos fundamentalmente un camino de construcción, de resistencia, sí, pero fundamentalmente cultural.
fundamentalmente cultural. Súmele a esto la necesidad política, súmele a esto la necesidad social. No hay mucho tiempo, porque déjeme que nuevamente le repita ese pequeño cliché que todas las mañanas le reitero. El hambre es subversivo, ¿se entiende esto? El hambre es subversivo, y cuando el hambre se apodera de la anarquía, se apodera de la desesperación, no hay quien lo contenga. No hay quien lo contenga. Reitero, estamos en un momento de responsabilidad política e institucional de la oposición. Fundamental. Claro que todos queremos, deseamos que Mauricio Macri llegue a las elecciones de 2019. Todos deseamos esto. Pero reitero, el hambre a veces no espera. El hambre a veces no tiene tiempos. El hambre se hace anárquico. Y esto tal vez sea lo más importante en estos momentos, cuando la brecha de pobreza cada vez se amplía más, cuando los que más concentran cada vez concentran más, cuando el sistema financiero internacional le pide, en este debate que hay entre si dolarizamos la economía o hacemos que el patrón dólar vuelva a ser parte de esa supremacía de los Estados Unidos, cuando esto está sucediendo, entre nosotros empezamos a entender el porqué de algunas cuestiones básicas, como por ejemplo haber entregado toda nuestra economía a los resortes de los muchachos de Washington. Quiero en esta mañana simplemente compartir estos disparadores, porque creo que la gran batalla cultural, la que también piensa Macri, con la diferencia que Macri sostiene lo que se sostuvo en el 55, lo que se profundizó económicamente a partir del 24 de marzo de 1976, que es la desaparición del peronismo. Ante ese desafío histórico estamos. Ante esa posibilidad concreta estamos. Agradecer obviamente, a los amigos como Nico Nogales, a los amigos que tienen el portal Patagónico Noticias, la Perón TV, a los amigos de Bander FM, a todos aquellos que colocan este editorial en su muro. Hágalo casi con una consigna, que es la de supervivencia, que es la de sobrevivir, si se puede, a este tiempo de debate profundo, pero de acción, fundamentalmente de acción. No hay tiempo simplemente para ser testigo. Lo que hay que ser es protagonista de la construcción colectiva, del desarrollo de las posibilidades que tenemos. Claro que hay otro país posible y en ese desafío debemos estar. Betty, beso grande. Bueno, Marta, lo mismo. Beso, doctor, un abrazo grande. Hay muchos amigos conectados en el día de hoy. Agradecerle mucho la presencia. Regreso mañana a 9:30. Vaya pensándolo. La gran batalla es cultural. Mucho más que política, mucho más que política. Nos reencontramos. Abrazo de utopía a todos. Mañana nuevamente por este mismo mecanismo, por este mismo medio. Nos vemos.